Hola a todos, sean bienvenidos a este video. Somos David Sebastián Lozano y Lizeth Juliana Rojas Rodríguez. Somos estudiantes de séptimo semestre de la licenciatura en Filosofía y Lengua Castellana de la Universidad Santo Tomás. Y el día de hoy vamos a analizar la obra de Juan Gabriel Vázquez titulada La forma de las ruinas, para estudiarla a partir de lo propuesto por Gerard Genet en su libro Figuras 3. El objetivo general de este video es realizar una lectura de esta novela a los ojos de la teoría de Genet, enfocándonos principalmente en lo que refiere a características tales como el tiempo, la historia, el tiempo del relato, la analepsis, la metalepsis y los diferentes niveles de narración presentes en la obra. Así que para poder proceder de la mejor manera, hablaremos a grandes rasgos de los autores y sus obras. Primero hablaremos de Juan Gabriel Vázquez. Él es un escritor colombiano, nacido en la ciudad de Bogotá, en el año de 1973, quien se ha destacado por tener una narrativa sólida. Su novela más reciente es La forma de las ruinas. En esta se realiza un recorrido histórico, a quizás dos de los asesinatos más infames de la política colombiana, siendo estos los de Jorge Eliezer Gaitán y Rafael Uribe Uribe. Sin embargo, la obra de Juan Gabriel mezcla técnicas narrativas que le permiten moverse en el tiempo, pasando de un periodo al otro, sin dejar cabo suelto y así creando una fluidez sin igual. Ahora procederemos a hablar de Gerard Genet, escritor, crítico y teórico literario francés nacido en 1930 y quien murió en 2018. Sus escritos se caracterizan por analizar las formas de narración en sus diferentes niveles, categorías tales como los movimientos temporales de narración, así como los diferentes niveles narrativos que componen la obra literaria y, como ya mencionamos con anterioridad, llevaremos estos elementos de Genet para ejemplificar la obra de Vázquez. Lo primero a resaltar es lo concerniente a los tiempos, los cuales se diferencian en el tiempo de la historia y en el tiempo del relato. Este primero se enfoca en el tiempo de los hechos, es decir, un tiempo que es inamovible. En el caso de la obra de Vázquez, corresponde al orden real de los hechos, empezando por la muerte de Rafael Uribe Uribe y concluyendo con la reflexión final en el presente, lo que quiere decir que este tiempo es igual a nuestro tiempo real y transcurre linealmente. El tiempo del relato es muy diferente al de la historia, pues se caracteriza por organizar la historia a partir del orden propuesto por el narrador. En el caso de la novela, empieza en el presente y se mueve casi de manera retrospectiva, narrando primero a Jorge Eliezer Gaitán y su vida, después a narrar lo sucedido de Rafael Uribe Uribe, para luego terminar en el presente donde inició todo. Aquí existe la intención del autor y su capacidad de darle el orden que desea su relato. Pero ¿cómo podemos entender estos movimientos temporales en la narración? La respuesta la da Genet en su obra, en la que nos explica estos movimientos en el tiempo como anacrónica, la cual consiste en llevar el relato a diferentes tiempos, ya sea dentro o fuera de él. Estos movimientos se dividen en dos principales, que se presentan subdivisiones el uno al otro. El primero se llama analexis o flashback, el cual consiste en el movimiento hacia atrás del relato. Este se lleva a cabo por medio del reencuentro o la narración de estos hechos, a partir de uno de los personajes. La analepsis también se caracteriza por llevarnos atrás, por darle la relevancia al presente del relato, entendiendo este como el punto en el que fue necesario este movimiento. Juan Gabriel se puede evidenciar casi todo el tiempo, pues ya como se mencionó antes, hay movimientos en cada momento, siendo que el presente de la obra puede llegar a quedar en un segundo plano, como el momento en el que dejamos de ver a Juan Gabriel como un protagonista en el 2014 y vemos por más de 2 capítulos enteros a Marco Tulio Anzola, quien toma la rienda y el foco de la historia, sin importar que este se encuentra en 1914. Este relato se caracteriza por esta clase de movimientos, ya que se recurre a visitar la misma escena varias veces que sea necesaria, para así estas poderle dar un nuevo presente a lo que se conoce en el relato. Pero la obra también nos muestra otro tipo de movimiento temporal, el cual se caracteriza por ser todo lo contrario a la analepsis, el cual lleva por nombre prolepsis o flash forward. Este movimiento consiste en ir hacia adelante para así crear una especie de insinuación al lector,
mostrándole un hecho futuro el cual cobrará sentido a lo largo del relato. En La forma de las ruinas es evidente con su primera página, en la que narra a viva voz el final del libro. Sin embargo, es a partir de este hecho que el autor, en este caso Juan Gabriel, es capaz de narrar teniendo como punto de llegada explicar cómo todos los hechos llevaron a este desenlace. Pero este no es el único ejemplo, ya que siempre existe una incitación al lector en la que se narra primero el resultado antes que el hecho, como en el caso del juicio de Galarza y Carvajal, en el que existe una primera incitación a decirnos cómo terminó, pues el personaje de Carlos Carballo nos narra el fracaso de Anzola antes de haberse narrado inicialmente, creando así una intención clara por el cómo todo terminará de esa manera. Pasando a otra categoría propuesta por Genet, hablaremos de los diferentes niveles narrativos que están presentes en la obra. Estos son el narrador intradiegético, el extradiegético y el metadiegético. Primero hablaremos del narrador intradiegético, que se caracteriza por narrar los hechos a partir de su propia experiencia, es decir, se involucra en el relato y lo cuenta a partir de su individualidad, manteniéndolo en el máximo nivel personal. Este tipo de narrador es el que más se presenta a lo largo del relato, pues abarca, como ya lo mencionamos anteriormente, la experiencia del autor con los hechos que lo llevaron a reflexionar sobre estos acontecimientos, siempre evocando su vida a manera de entender todo, lo que lo rodea y cómo esto cobra vida a la hora de narrarlo. El segundo tipo de narrador consiste en el extradiegético, el cual se caracteriza por estar fuera de escena, pero que se encarga de relatar todos los hechos a partir de una posición en la que él no interfiera con los personajes. Este narrador es el que genéricamente podemos llamar omnipotente, y se puede evidenciar en La forma de las ruinas cuando, de alguna u otra manera, nos remitimos a las historias que el autor no vivió, tales como el 9 de abril de 1948 o todo lo referente a la muerte de Rafael Uribe Uribe, por lo que el autor busca narrar a partir de una reconstrucción de los hechos. Ya por último, nos encontramos con el narrador metadiegético, el cual se caracteriza por ser un personaje que se encarga de tomar la narración y explicar a partir de sus propias palabras los hechos. Podría decirse que este narrador le quita el lugar original y toma las riendas del relato, pues es inherente que lo haga para así comprender su mente. Dos ejemplos claros de este narrador son Marco Tulio Anzola y Carlos Carballo, a quienes a partir de pequeños apartados toman las riendas del relato y lo desarrollan con el fin de dar luz a los hechos ya mencionados anteriormente. En el caso del primero sucede cuando plasma todo lo que sabe en los artículos del periódico y justifica después su libro de quiénes son, mientras que en un segundo plano lo hace para reconstruir la forma más fiel el acontecimiento del Salón de los Grados en 1917. Con estos elementos es posible apreciar la complejidad de la obra, siendo que a pesar de ser una obra que podríamos decir es fácil de digerir, podemos sacarle el mayor provecho posible. Pues si bien nosotros decidimos relacionarlo con la teoría de Genet, es posible apreciarla de diferentes maneras, pues Juan Gabriel Vázquez es un autor con una redacción lo suficientemente agradable como para incentivar cualquier otro tipo de lectura. Bueno, con eso ha sido todo por hoy. Agradecemos su atención y no se pierdan la oportunidad de acercarse a estas obras. Esperamos que la hayan pasado bien y recuerden que la mejor parte de leer es divertirse mientras lo hacen. Hasta la próxima.